Una vez este güey a varios chamaquillos nos metió al baño. Vengan, vengan, vengan. Y ahí vamos todos, ¿no? Pues más por miedo de que este güey no nos fuera a hacer nada, hay que obedecerlo. Llegamos y nos dijo que si queríamos ver algo que no habíamos visto nunca o nada más en las películas. Y no sé, y todos, pues sí, ¿no? ¿Qué traes? No me van a creer, pero el güey de su morral sacó una pistola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta vez les vengo a contar otra historia acerca de pues, los problemas que pasamos muchos en la escuela. Ya por ahí subimos un video hablando de una bronca que pasó. Fue un poco dura, pero al final todo salió bien y son cosas que pasamos en la escuela de repente, pero que nos marcan para toda la vida. Y pues, son cosas que te sientas a contarlas. Pues esta vez les traigo otra. Cuando era yo más niño, iba en la primaria. Iba yo en cuarto de primaria. Bueno, pues la historia comienza más o menos así. Todos nos hemos dado cuenta que muchas de las veces a los que son papás, que sus hijos no quieren ir a la escuela por alguna razón. Desafortunadamente, hace años atrás, era muy difícil manejar estas situaciones, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes que llegaron o están escuchando este video pasaron por momentos traumáticos en la escuela? Ahora le llaman bullying, antes era carrilla, pero carrilla muy manchada. Muchas veces yo sí llegué a ver a niños llorar, niños que no encajaban, ¿no? Compañeritos. Yo nunca fui un mamón, un manchado, ¿no? Era un chavillo normal. Le estoy hablando aproximadamente de 1990, 91, algo así. Iba en cuarto de primaria. En ese entonces recuerdo que yo tendría unos 9 años más o menos. Y en ese entonces, ya muchos años atrás, había niños que ya no eran tan niños, ¿no? Les comento, yo tenía 9 años. Supongamos que de un 80% del salón tendríamos la edad acorde al cuarto año de primaria, entre 8 y 9 años. El otro 20% para completar el 100 eran güeyes ya mayores, eran güeyes de 13, 14 hasta 15 años en cuarto de primaria. Entonces era un problema convivir con esos güeyes en la escuela. No con todos, con varios. Pero digamos que éramos 60 niños. 47 niños éramos pues, chavitos que jugábamos en el recreo, comprábamos dulces, toda esa onda. El resto de güeyes eran, yo creo que la mitad eran unos pasaditos de lanza. Eran los güeyes que nos pegaban, nos bajaban los pantalones, nos abrían las puertas del baño, nos ensuciaban los cuadernos, nos los echaban al lodo, porque sí, yo vivía en una zona en aquel tiempo muy, muy despoblada. Ahorita ya está todo completamente urbanizado. Y cuando llovía te aventaban las mochilas al agua con lodo, ¿no? Al agua sucia. Los rompían, les echaban salsa de las frituras, ¿no? De las papitas. Te quitaban el dinero, te robaban tus cuadernos, simplemente te pegaban. Bueno, pues yo les voy a contar la historia de un güey que fue un pasadito de lanza con todos. Conmigo también. Más que nada me voy a enfocar un poquito en lo que me hizo a mí ese güey. Íbamos compensándolo con lo que nos hacía a todos. Y al final lo que hizo el cabrón, por el cual se brincó la barda, que estaba recién construida en ese entonces, y se largó y nunca más volvimos a saber de él. Ya después yo lo llegué a ver al güey otra vez en la calle, pero ya acá, pues en el vicio, ¿no? Del activo. Bueno, resulta que este güey era muy problemático, ya estaba grande. Les digo que habíamos muchos niños, acorde a nuestra edad del cuarto de primaria. Yo tendría entre 8 y 9 años. Este güey ya tenía como 15, 16 años. Ya estaba grandecito el cabrón. Y obviamente ya traía otras mañas. Otras mañas que por su culpa una maestra renunció a la escuela. De hecho, yo la llegué a escuchar platicando con una mamá de un compañerito que le dijo que le decía a su esposo que viniera por ella, porque le tenía miedo a este güey. La miraba muy, la mira, ya la miraba de manera diferente, vaya, entiéndase lo que quiero decir. Entonces la maestra le decía a su esposo que viniera por ella. Ellos eran de Tlalnepantla. Entonces llegó un punto en que la maestra se sentía bastante incómoda con este güey en el salón. Y yo lo llegué a ver haciendo cosas al güey que pues, yo no sabía en ese entonces, ¿no? Y la maestra se fue. ¿Por qué? Porque se sentía como con confianza con las mamás. Y en la misma plática escuché que dijo que a este güey le tenía miedo
por la forma en que la miraba y tenía miedo de que el güey quisiera hacer algo más, ¿no? Porque les recuerdo que en ese entonces estaba muy despoblada la zona. Era una escuela de Atizapán. Bueno, resulta que este güey una vez a mí me dice los maestros con sus maravillosas ideas que se les ocurrían de repente, que iban a pasar lista y depende de tu apellido te iban a sentar con un compañero. Para mi bendita suerte, sentaron a este güey conmigo. Y yo, bueno, ¿por qué? Porque este güey le pegaba a todos. A todos les pegaba nomás por su pinche gusto. Les quitaba el dinero, les rompía los suéteres, los cuadernos, muchas cosas. Entonces, al paso de las semanas, ¿recuerdan los librotes grandotes? Los complementos didácticos, o el famoso libro grandotote, el Atlas, esos. Me los quitó el güey por sus ovarios, me los quitó, que él me los guardaba, que me quedaba. De repente me quitaba mis cuadernos, de repente me decía que terminara la tarea y él se llevaba mi cuaderno, pero que yo hiciera mi tarea otra vez, porque él probablemente no llevaría mi cuaderno mañana. Que obviamente ya sabía que este cabrón no iba a hacer nada. Simplemente quería que le hiciera la tarea y punto. El problema era que me quitaba mis cosas. Y luego había veces que yo no tenía cuadernos para hacer mi tarea. O le decía a mi mamá que me comprara uno y eran pedos con mi papá. ¿Ok? Recordemos, era 1990, 1991, por ahí así. Pues no había lana, ¿sale? No había billete. Bueno, una vez este güey llegamos a la escuela y a varios chamaquillos nos metió al baño. Vengan, vengan, vengan. Y ahí vamos todos, ¿no? Pues más por miedo de que este güey no nos fuera a hacer nada, hay que obedecerlo. Llegamos y nos dijo que si queríamos ver algo que no habíamos visto nunca o nada más en las películas. Y no sé, y todos, pues sí, ¿no? ¿Qué traes? No me van a creer, pero el güey de su morral sacó una pistola. Era muy grande esa madre. Lo puedo definir como estos pinches revólveres de las películas de los vaqueros. Una pistola así. La sacó del morral el güey y no mames, ¿qué onda? Y todos nos hicimos para atrás. Y el güey empezó a jugarla así, señalándonos. Pues sí nos asustamos demasiado. Eso pasó en el baño. Entonces pues todos nos hicimos hacia atrás cuando el güey nos empezó a amenazar diciéndonos: hay de ustedes que le digan a la maestra o al director, porque si no, nos hacía así con el arma y nos señalaba a cada uno. Nos tenía bien pinches espantados. Les recuerdo, espero no sonar tan insistente. Nosotros teníamos entre 9 y 10 años. Ese cabrón tenía unos 15 o 16 años, ¿sale? Y luego estaba alto el güey. Y nosotros pues éramos niñitos, menuditos. En esos baños donde nos enseñó ese revólver, era una pesadilla entrar al baño porque este güey nada más te andaba cazando. Ibas al baño y uno mismo se cuidaba de ver dónde estaba este cabrón. Y no estaba y de volada te metías al baño. Cuando estabas en el baño, obviamente era un bañito un poco triste, hombre. No era como los baños de hoy en las escuelas, que parecía más una letrina. Estabas tú ocupando el baño del número 2 y el cabrón se metía. ¿De dónde salía? ¿Quién sabe? Y con los pantaloncitos abajo y tú ahí, el güey te sacaba afuera, te agarraba de los brazos, los hombros, por debajo de los hombros y te sacaba, güey. Y ahí estaba, burlándose de ti. O luego en el recreo te abría las puertas del baño a que todos te vieran. Obviamente a todos les daba risa, ¿no? Pero ya les tocaría después estar en esa situación. El güey dibujaba muy chingón, la neta. Me acuerdo que en ese entonces estaban muy de moda las luchas. Los hermanos Dinamita. ¿Se acuerdan de esa tercia de rudos? Carmelo Reyes, 100 caras. El güey tenía su cuaderno lleno de máscaras de luchadores dibujadas. Y le gustaba un chingo dibujar una máscara de uno de esa tercia. Pero tenía un cuaderno lleno de puros dibujos y un montón de máscaras de luchadores. Dibujaba muy chido el güey, que en una ocasión me platicó a mí que él hacía tatuajes. Y en su mismo cuaderno me enseñaba los tatuajes que le había hecho a la gente, a sus amigos o a alguien. Obviamente yo no tenía idea de lo que me estaba hablando este cabrón. Y ya me decía, mira, abrió su portafolio y sacó una pluma. Una pluma de esos lápices de puntillas. Si los recuerdan, era una pluma más o menos así. Pero esa madre en la punta tenía una aguja. Entonces ya me explicó qué era lo que hacía y yo pues, como que me emocioné, ¿no? O no sé si el miedo me hizo ponerle mucha atención a este güey.
no sé. Entonces aquí va lo que me hizo a mí este cabrón. En una ocasión, pues yo creo que esto ya lo tenía planeado, pero en una ocasión me dice, tráeme mi portafolio, ¿no? Y fui por su portafolio. Ahí se empieza a hacer el loco el güey, saca su cuaderno de dibujos y empieza a hacer ahí algunas cosas con la pluma, esta de tatuar, y se la queda. Y me dice, llévate mi portafolio, déjalo ahí en la banca. Y ahí voy a dejarlo, cabrón. Regreso ahí, no sé qué estaríamos haciendo. Y me dice el güey, toma, se me olvidó meter la pluma a mi portafolio, llévatela. Y métela ahí a un lado, abajo de esto y esto, hay una bolsita ahí con lápices, ahí métela. No se vaya a romper porque, pues sí, güey, ya agarré, sí, sé lo que me dijo y la dejé ahí. Ese día en la tarde, recuerdo que entramos del recreo y yo tenía una costumbre de que en las cooperativas, las señoras que vendían frituras, a mí me gustaba comer mucho las palomitas con chile. ¿Sí las recuerdan? Y los tostachos en un cucurucho. Ah, espero y lo recuerden. Llevaba yo mis palomitas con chile. Estábamos ahí paraditos, viendo el fútbol o algo. De ver, ese cabrón y fútbol nos dejaba jugar. Era un idiota. Nada más estaba ahí para joder el día. En serio. Estábamos intentando jugar y allí iba el güey que a quitarnos el balón, que a retratarnos, que... Dice, a ver, vamos a patear el balón al mismo tiempo y el güey le metía con todo y tú girabas o te aventaba balonazos en la panza a ver cuánto aguantabas. Era un imbécil, ¿vale? Y nadie le hacía nada. Bueno, estaba yo con mis palomitas, queriendo y no queriendo jugar en el recreo por este pendejo, porque ya sabíamos. Y me dice, a ver, ven acá. Y ahí voy. ¿Lo que pasó? La verdad, no recuerdo si este idiota se llamaba Oscar o Carlos. Si en el transcurso del video digo los dos nombres refiriéndome a este güey, discúlpenme porque confundo mucho esos nombres, pero este güey se llamaba Oscar o Carlos, ¿vale? Es el mismo idiota. Procuraré no equivocarme o mencionarlo lo menos posible, ¿no? Me dice, ¿dónde está mi pluma de los tatuajes? Y ahí donde me dijiste, a un lado, en la bolsita, los lapicitos, allá adentro. Si no hay nada, güey. Se mira. Y no había nada. Y yo como niño dije, chale, pues ahí la dejé. No, pues fue lo peor que pude haber hecho. Que todo lo hice como él me dijo. Yo estaba completamente seguro que ahí estaba. Pero cuando yo busqué no estaba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este güey? Diario. Yo creo que aproximadamente durante unos 4 meses me quitaba mis 1,000 pesos que me daba mi papá para gastar en la escuela. Sí, de esas monedotas de 1,000 pesos de donde venía Sor Juana Inés de la Cruz. Mi papá me daba una moneda de esas para gastar. Y diario me la quitaba el idiota. Diario. Hubo veces que no se la quise dar, pero el güey me agarraba del cuello o de la espalda y me sangoloteaba. Y literal, el güey me volteaba de cabeza y me sacudía. Y pues me salían mis monedas, ¿no? Mis lápices, mis gomas, lo que traía en la bolsa de sacapuntas. Era una pinche pesadilla este cabrón. Porque era una pesadilla este cabrón. Aparte de esto, ahorita lo retomamos. Era de esos güeyes de que estaba sentado en la banca y te metía un mazapanazo en la nuca. O de repente se iban los maestros y te bajaba los pantalones, los pisaba y te levantaba igual los brazos y ahí te andaba. Ahí andaba el güey a que te vieran todos y todas las niñas. Nos escupían, literal, desde flemas y todo esto, ¿no? Luego hacían eso, abrían tu cuaderno y escupían el cuaderno y lo cerraban y lo metían a tu mochila. Sí, era una pesadilla ir a la escuela con ese güey. Y luego entró otro idiota que pensamos que nos iba a ayudar igual. Se unieron los dos güeyes y los dos nos pegaban. Nos daban dormilones en los hombros, en las piernas, nos sacaban el aire pegándonos atrás de las costillas, en la espalda, en la boca del estómago, nos pisaban los dedos de los pies. Ya se acuerdan que en esos entonces los maestros nos madreaban con las reglas atrás de la pierna o en las uñas o en la mano. Pues teníamos que estarnos cuidando del maestro porque me tocó a mí un cabrón así. En realidad fueron dos. Teníamos que estar aguantando maestros que nos hicieran eso. Y cuando los maestros se iban a juntas o algo, teníamos que aguantar a esos dos imbéciles que nos hacían lo mismo.
En una ocasión se fueron a quejar las mamás de dos compañerillos que eran unos mamones, ¿no? Pero estos güeyes los traían bien asoleados. Pues que también esos güeyes no cooperaban, o sea, eran mamones, y aparte de mamones eran sangrones los güeyes. Nada más andaban entre ellos dos y a todos criticándole la letra y que escribían muy feo y que el turno de la tarde era muy feo y que nada más los feos iban en la tarde y que qué feos zapatos tienes. Eran unos imbéciles también. Pero bueno, que de pecar un poquito, pero cuando esos dos güeyes les pegaban a esos dos güeyes no sentíamos feo. Sentíamos feo cuando nos pegaban a uno de nosotros o a la banda, los amiguillos. Una vez fue las mamás de estos dos güeyes a quejarse con el maestro. Ese güey sentado hasta adelante porque era el acusado y lo sentaron en la banca con un hijo de las señoras que fueron a reclamarle, ¿no? Entonces estaban exponiendo lo que este güey les hacía. Es que él me hace esto, me dice y de repente ¡pum! Que lo sienta de un zape en la frente, pero se lo dio bonito. Enfrente del maestro, de su mamá y de la mamá de su compañero. No, pues nos botamos de la risa. Era un hijo de la chingada ese güey. Lo de la pistola se me pasó tantito. Nos dijo que se la había volado a su abuelito, porque siempre que hacía pedos, era su abuelo el que iba a sacarlo del pedo. Pero era uno de esos güeyes de... sí, no, me vale madre. No, abuelo, que chinguen a su madre. Sí, como quieras, sí, abuelo, estás loco. Así era el güey, así le hablaba. Entonces ese güey era un pinche problema. Está en su casa. Pero lo raro era de que siempre iba su abuelo por él. Nunca supe si tenía papás, no sé. O se lo aventaron al abuelo, sepa la madre, no, nunca supe. Bueno, regresamos. Ya que lo sentó del mazapanazo, lo castigaron. Pero les digo, pues, le valía madre, ¿no? Era muy, no sé cómo el güey. Entonces, como me quitaba mi moneda de 1,000 pesos diario, ya ves que te empieza a caer de repente la mala suerte que dices, no mames, no mames. Me acuerdo que me enfermé. No sé, pues me darían anginas, no sé. Y chale, ya cuando regresé a la escuela como el cuarto o quinto día, el güey me dijo que no me iba a hacer güey. Que esos 5 días que no le di, pues que me los iba a cobrar. O sea que no me iba a quitar 1,000 pesos. Me iba a quitar 2,000 pesos. Y era de a fuerzas, si no me iba a pegar. Y pues sí me espanté, güey. Mi papá me daba mis 1,000 pesos y yo le robaba a mi mamá para darle los 2,000 pesos a este güey. Yo creo que se los di como 15 días, pero al final me puse listo y yo le dije, no, güey, pues si no viene una semana. Obviamente en mis términos de niño, ¿no? Porque ya te di 2 semanas, 2,000, no, nada más era la semana que no vine. Y el güey me dice, ya, y dice, si te la sabes. Dice, órale, y chale. Y nada más le daba 1,000 pesos, ¿no? Así fue. Para mi mala suerte, me caí de unas escaleras, iba brincando yo en un pie, como jugando avión. Íbamos a ver a mi abuelita, era un domingo. Y mi papá me acababa de comprar mis tenis nuevos, güey. Me acuerdo re bien. Ya nos íbamos a ver a mi abuelita, eran como las 9 de la mañana. Y me bajé unas escaleras de tierra que había improvisado mi papá aquí en el terreno donde vivíamos en ese entonces. Bueno, vivimos en el mismo lugar, pero en ese entonces les digo que era muy, muy, muy diferente, ¿no? Entonces mi papá hizo unas escaleras con la misma tierra. Y esa tierra era resbaladiza. Iba yo brincando con un pie hacia abajo con mis tenis nuevos y no manchen, bolas. Me patiné, me caí, empecé a caer, pum. Empecé a caer, llegué hasta abajo y me disloqué mi codo izquierdo. Eso es uno de los dolores más horribles que he sentido en la vida. Caí de frente, puse mis manos, pero cayó primero la izquierda y con la misma fuerza que llevaba, giré y nada más escuché cómo tronó, como cuando te truena un huesito. Y ahí empezó el dolor. Recuerdo que mi hermanito estaba arriba viéndome y mi papá estaba oyendo su música a todo volumen con su grabadora. Y yo gritándole a mi hermano que le hablara a mi papá. ¡Háblale a mi papá! ¡Háblale a mi papá! No me oía. Ya después de grandes mi hermano me dice, yo nada más me quedé viéndote. Estabas ahí tirado gritando. Digo, güey, pues sí me había zafado mi codo. Ya por ahí me escuchó un vecino. Les digo, no había bardas, ¿no? Pues pasábamos así. Me escuchó, me cargó y me metió ya cuando vio mi papá y mi mamá que me llevaba cargando. Yo, ¿qué pedo? Le bajó a su grabadora. Ya yo estaba grite y grite. Sí me dolía mi codo. De hecho, se me subió al otro hueso. Tenía mi mano bien chiquita. Se me subió encima del otro hueso, hacia arriba. Yo creo que entre el hombro y el codo, el hueso del brazo se me subió como a la mitad ya hacia el hombro.
Ya me llevaron con el huesero y creo que al viejito aquel fue mi primer mentada de madre que le dije a una persona, ya cuando me jaló mi mano. Y ya después me llevaron a la Cruz Roja, al seguro, y me pusieron a una férula. Regresamos a la escuela. Llegué con mi yeso, digo, porque no me yesaron completamente la mano, me dejaron, fue como un canal nada más. Que me abrazaba de mi codo, unos 10 centímetros arriba, 20, y todo mi brazo hasta mi muñeca, no hasta los dedos, que no podía mover los dedos. Tenía mi mano muy hinchada. Y este cabrón ya me estaba esperando como, pues diciéndome que quería su dinero, ¿no? Y sí, empezó a chingar con su dinero. Pues yo le daba mis 1,000 pesos diarios. Luego llegaba a mi casa y me hacía mis curaciones mi mamá. Y era un pinche martirio estar aguantando las curaciones. Luego ir a la escuela y estar aguantando a ese pendejo. Y eso, no sé, yo creo que eso fue como un mes. Y hasta que un día ya estaba hasta la madre. Estaba yo encabronadillo por algo, ¿no? No sé si sería por ese güey o por alguna otra cosa. Pero me desquité con este cabrón y es lo que les voy a contar. Entonces, recuerden que les había dicho que a mí me gustaba comprar mucho en la cooperativa palomitas con chile. Estaba yo paradito ahí y pues ya tampoco podíamos cascarear. Bueno, por lo menos yo, por mi brazo. Y me daba un chingo de comezón y picazón y sentía mi mano entumida. O sea, era una pinche incomodidad bien horrible. Y luego estar aguantando a ese cabrón. Entonces me acuerdo que yo estaba paradito viendo a la gente jugar y era tiempo de lluvias porque allí en la canchita, eso había mucha tierra en ese entonces, las calles se llenaban de lodo cuando llovía y cuando hacía calor era una polvadera, pero teníamos cancha de cemento, que era lo chido, pero en un extremo se inundaba un montón, eran tiempo de lluvias. Entonces yo en la escuela llevaba una, una mochila de reja, ¿se acuerdan de esas rejas? Yo llevaba una. Entonces estaba yo parado viendo la reta y llega este cabrón exigiéndome los 1,000 pesos. Lo mandé a la chingada. Dije, no te voy a dar nada, güey. No, dame lo que tengas. Y me empieza a bolsear el güey. Y ya había comprado yo dulces, ¿no? Y mis palomitas. Pues el güey agarra y ve el dinero y se lo embolsa y me pega al güey. Ya, les digo que esos güeyes les gustaba darnos dormilones. Pero ese dormilón me lo dio en mi hombro derecho. El codo izquierdo fue el que me zafé. Entonces el güey me empieza a exigir y me decía y me señalaba así, me decía con su dedo así cerca de mi cara y el güey casi me escupía, ¿no? Nada más sentía como me aventaba la saliva así en la cara. Estaba de mamón, quiero mi dinero, güey, y si no sé qué, y te voy a hacer esto. Y yo comiéndome mis palomitas, ¿no? Y con la pinche picazón en mi mano y el entumecimiento, la comezón, todo eso. No sé, yo creo que me fastidié, me harté, exploté. Pero este imbécil me ayudó. Este güey me ayudó a explotar. No recuerdo qué me dijo el güey. Yo le dije, no te voy a dar ni madres, güey, y ya no te voy a dar nada. Dice, no me vas a dar nada. Le digo, no, güey. Dice, órale. Y que se va el güey. Que nada más lo veía como andaba como pinche perro enjaulado. Por allá. El güey estaba planeando hacerme algo. Estaba seguro. Entonces, que se me prende el foco. Ahorita vengo, güey. Que me metí al salón, abrí su portafolio, empecé a buscar entre sus cosas. ¿Y qué creen? Ahí tenía la pinche pluma. Después como de 4 o 5 meses que me había quitado mis 1,000 pesos diario. Y 2,000 pesos una semana. Y como de estos días que no fui a la escuela por mi brazo, el güey no me quitó dinero. Me quitaba mis 1,000 pesos, pero el güey me quitaba cuadernos y libros. Entonces yo te llevaba una mochilota y después llevaba una mochilita. Y a mis papás nunca les dije. Esto ya se los platiqué mucho después. Entonces mis cosas las iba recuperando poquito a poquito. ¿Por qué? Porque el idiota, todo lo que me robaba no le cabía en el portafolio, porque ese güey llevaba un portafolio. Entonces reviso su portafolio y el güey traía la pluma ahí y que me salgo. Y así como el güey andaba afuera, abajo, caminando, bufando como pinche perro enjaulado, que le aviento la pluma. Le digo, ¿está tu pluma, güey? Digo, ya la encontré. Le digo, no, que no estaba. Me dice, no mames, güey, ¿dónde estaba? Le digo, estaba en tu morral. Le digo, no te hagas el loco, güey. Le digo, llevas tanto tiempo quitándome mi dinero y pinche pluma siempre la tenías tú, güey. Me has estado robando mi lana. Y le dije al güey, la neta le voy a decir a uno de mis primos, güey. Mira, era un poquito más grande que ese güey, pero pues ya, eran como de la edad. Le digo, no manches, güey, me estás robando mi dinero y siempre has traído la pluma. Y dame mis cuadernos ya, güey, y mis libros. No te voy a dar ni madres, güey, pinche chamaco. Y te voy a robar, güey. Y voy a ver dónde vives y vas a ver, güey. Chale. Dije, pues ya le tengo que decir a mi papá porque este güey no nos vaya a hacer algo, ¿no? En ese entonces tendríamos, era un cuartito ahí muy pequeño, muy
sencillo y teníamos una puerta de madera y láminas de esas de chapopote. Y lo pensé, si este güey no vaya a hacer algo y luego yo nada más estoy con mi mamá, mi papá está trabajando. Pues ya le voy a decir y también le voy a decir a mi primo y a mi tío. No, porque este pendejo estaba como loco. Acuérdense que la maestra ya se había ido. Llevó una pistola al güey que era de su abuelo. Cuando iba su abuelo lo mandaba a la chingada. Ah, sí, abuelo, así, ajá, sí, como que nada. Nos pegaba el güey y todo ese pedo. Entonces ya cuando le aventé la pluma me fui. Le dije que ya no le iba a dar nada. Me quedé otra vez con mis palomitas porque me las aguardé en la bolsa. Ya cuando llegué me puse a ver otra vez el juego con un amiguillo que tenía ahí. Y me dice, a ver, ven acá, güey. Le digo, ya vete, Oscar. O Carlos, no les digo, no recuerdo cuál de los dos era su nombre. Y me dice, quiero el dinero, güey, que no sé qué, no te voy a dar nada, güey, ahí tienes la pluma. Yo siempre estuviste robando nada más mi dinero. Ah, no me vas a dar nada, güey. Le digo, no, ya no te voy a dar nada, güey. Y le voy a decir a mi primo y le voy a decir a mi papá que me has estado robando mi dinero. Ah, sí. Y que mete la mano el güey a las palomitas, las frotó así todas y con la mano llena de chile piquín de las palomitas me da una cachetada al güey en la cara. Y me empieza a restregar su palma de su mano en toda la cara. No, pues me enchiló los ojos bien y empecé a toser, a estornudar. Y en eso, cuando yo estaba así como queriendo hacerme para atrás y tosiendo, estornudando, llorándome los ojos, el güey me agarró la mano, me la estiró y me lastimó el pendejo y me apretó mi codo. Pero me lo apretó con un chingo de fuerzas. No, pues yo grité y me puse a llorar. Ahí me hinqué así limpiándome con mi suéter los ojos. Y vi que este güey iba para el salón. Cuando yo llorando, porque estaba llorando, la neta, de impotencia, de no poder defenderme, el güey sacó mi reja con mis cuadernos y empezó a agarrarla, se empezó a dar vueltas, empezó a girar en remolino y chin, la aventó el güey al agua. Y me la rompió, la desarmó y pues todos mis cuadernos se mojaron, cayeron en el agua. O sea, ahí andaba yo llorando, jalando mi reja con una mano, agarrando mis libros y mis cuadernos, sacudiéndolos del agua y metiéndolos. Yo solo, porque nadie me quiso ayudar por miedo a ese culero. Entonces, no sé qué pasó ahí, no sé qué me pasó. Que me encendí, güey. Me encabroné, como no tienen idea. Como pude, agarré mis cosas, porque nadie me ayudó, Hicieron mis amiguitos, pero yo lo entendía. Que si me ayudaban, ese güey les iba a hacer algo. Entonces, como pude, aguardé mis cosas, me las llevé al salón. Y me quedé afuera chillando, sollozando. Y que llega este güey y que se empieza a burlar de mí. Y me dio una patada, les digo que un dormilón, porque esos güeyes nos daban dormilones, me dio una patada aquí en mi piernita izquierda, derecha, y me puse a llorar y me volteé, pero ya con un chingo de coraje y el güey carcajeándose, dándole la espalda a las láminas de los salones. Entonces esa pared lateral, que eran láminas, estaban juntas, pero si esas pinches láminas las empujabas, se abrían, se sumían. Obviamente se abrían las dos láminas, ¿no? Las sumías y se acomodaban. No sé qué carajos me pasó, pero me super encabroné. Y el güey riéndose, que le meto un patadón, el mismo dormilón que me dio el güey. ¡Pum! Y que se dobla. ¡Ay, ay! ¡No mames, güey! Ahorita vas a ver. Y ahorita vas a ver madres, güey. Que le meto un perro cachetadón con todas mis fuercitas de 9 años. ¡Pum, güey! Al güey lo enderecé. Se recargó en las láminas. Parece que lo que hacía en la pared eran dos láminas juntas y le metí un puñetazo en la panza al güey con todas mis fuercitas de 9 años le metí un madrazo en el estómago que el güey se sumió el güey en la lámina y al momento que se regresó las láminas le machucaron la espalda al güey y se empezó a revolcar y en ese momento antes de que se cayera el güey que le meto 2 cachetadones y santo remedio. Nunca más se volvió a meter conmigo. Ya después andaba chingando que así me gustan como él, que no se dejen. Y yo, chinga tu madre, güey. Y a mí me sentaban con ese imbécil, pero ya no me hacía nada. A los demás sí les seguía pegando. Su otro amigo, el que pensamos que nos iba a ayudar cuando entró, que resultó pegarnos también junto con ese güey, se fue antes que él, dejó de ir a la escuela. Entonces a todos nos seguía trayendo asoleados el güey, pero a mí ya no me hacía nada. Y una vez me enseñó en la espalda y sí tenía el machucón aquí en la espalda de las 2 láminas. Me empezó a regresar mi complemento didáctico, me regresó mi atlas, me regresó mi librito de lectura, me regresó 2, 3 cuadernos que me había quitado el güey y me apapachaba. Así me gustan como tú, que no se dejen. Y otra vez, ¿no? Chinga tu madre, güey.
Ya, hasta aquella vez que hizo su pendejada más grande. Y bueno, y les digo que ya a partir de ahí, a mí ya no me volvió a hacer nada el güey. Ya no me quitó mi dinero y me empezó a regresar todo. Bueno, ahora sí, hasta que hizo su pendejada más grande el güey. Era un ojete. Entonces nos cambian de salón, porque igual la escuelita le estaban construyendo 1 o 2 salones. Había otros que tenían láminas de cartón. Llovía y se goteaba, ¿no? Llovía igual adentro que afuera, hombre. Entonces nos cambian de salón, nos cambian a otros, pero ese salón estaba medio en obra negra. Medio en obra negra, ¿por qué? Porque ya tenía la losa, pero no tenía ventanas. Estaba bien frío el pinche cuarto, el salón. Había tabiques por ahí regados, ¿no? Por ahí pateabas una varilla, había grava ahí, tenías que caminar con cuidado porque pues, te resbalabas con la arena igual. Pero en la esquina del salón, en la mera esquina del salón, había unos bultos de cal. Ya esos pinches bultos ya muchos estaban rotos, estaba la cal ahí, el montonzote de cal ahí estaba. Entonces una vez a este imbécil se le ocurre la maravillosa idea de decir, a ver todos, párense, vengan acá, voy a aventar bolo, ¿quién se apunta? Y todos, no, pues yo, güey. Pero le digo, era por miedo, güey, tenías que obedecerlo a este cabrón. Y todos los chavillos, no, pues yo. Y las niñas nomás viendo, ¿no? Y les daba risa. Bueno, saber, güey. Y me acuerdo que el güey aventó 2, 3 monedas de 1,000 pesos, por cierto. Las aventó así entre las bancas y ahí iban pues, los compañeritos a agarrar las monedas. Entonces, ¿qué decías? No, pues el güey ya echó bolo, ya es mía. No, el güey llegaba, a ver, güey, dame la moneda. No, güey, no mames, Oscar, pues ya aventaste, no, güey, trae, pum, un dormilón y, ay, güey. Y ya le dabas la moneda. Y todos los otros güeyes, no, pues ten. Ah, pero no se quedaba con las ganas. Pum, te metía el dormilón. Y yo, chinga. Y no se agüite, güey, no se agüite. Y zape, y jalón de greñas, y todo eso. Sí, Oscar, sí, no hay bronca. A ver, pues la neta voy a aventar esta moneda. Esta sí, se la va a quedar el que la encuentre. ¿Pero es neta? Sí, es verdad, güey, esta sí. Esta moneda la voy a aventar y todos la van a ir a buscar, güeyes. Y el güey que la encuentre se la voy a regalar. Entonces vimos que el güey se sube a la banca y empieza a ver para dónde aventarla. Y voltea a la esquina donde estaban los bultos de cal. Ya rotos, estaba la cal regada. Empieza el güey, va. Pónganse abusados, ahí va, esta sí la voy a regalar, güey, pero nada más voy a aventar esta. Sí, aviéntala. Entonces empieza el güey, 1, 2, y todos esperando así como el bolo del bautizo, ¿no? 1, 2, y ya. Y dice el güey, órale, ahí va. 1, 2, 3, güey, chin, la avienta. Y la aventó al montón de cal que estaba ahí regado, güey. Cayó la moneda. Entonces todos nos fuimos y vimos que estaba la cal y no, ni madres, nadie fue. El único que fue un compita. Y ahí va este cabrón. Perdónenme si no digo los nombres, pero es que no me siento bien y no sé si se vaya a molestar si llegan a darse cuenta de esta historia o no sé, ¿no? Perdónenme, no lo voy a decir. Nadie fue, todos fue como, no, güey, ahí no. Nos quedamos así, pero lo único que fue este canijito. Y se aventó y empezó a meter las manitas, el güey agachado así, llenándose todo de cal. Y estaba por aquí, la estaba buscando cuando vemos que este güey se baja de la banca, se echa a correr. Y nuestro compañerito buscando ahí la moneda, hincado así en la cal. El güey brincó y con la planta del pie la pisó. Y toda la cal salió botando para arriba, ¿no? En ese momento todo se fue al carajo. Este güey empezó a gritar muy mal, el compañerito. Todos, güey, ¿qué le hizo, güey? No mames, había un clavo ahí, una tabla con un clavo, algo, ¿qué fue, güey? No, gente, cuando vimos, nos espantamos todos. Que por cierto, este imbécil de Carlos o Oscar, no sé cómo chingada se llamaba el idiota, no sabía ni qué hacer. Pero cuando pasan las tragedias es cuando te das cuenta de qué estupidez hace uno, ¿no? Le tapó los ojos de cal. Tenía 2 tapones en los ojos. Un tapón de cal en cada ojo. ¿Recuerdan a Malcolm cuando se limpia la cara con hiedra venenosa? Se le veían los ojos así, pero tenía los párpados abiertos porque la cal se le metió a los ojos. Entonces este compañerito empezó a gritar muy mal, ¿no? Se oían chillidos horribles. Este güey empezó a caminar, como a moverse para todos lados, y como que ¿qué hago? De repente vimos para arriba que estaban en junta los maestros. Les digo que estaban haciendo trabajos ya en la escuela, estaban construyendo algunos salones, les estaban poniendo la losa, entonces la junta se trataba como de eso. Y se asomaron y bajaron corriendo. ¿Qué pasó? Venga, es que
Le echaron cal en los ojos. ¿Cómo que le echaron cal en los ojos? Y este idiota adentro no sabía qué hacer. Se salía, se metía, se corría por los pasillos, brincaba las bancas. Pero ya cuando iba a llegar el maestro, el güey como que se le prendió el foco, vio su morral, lo agarró y chingue su madre, güey, se salió y se brincó la barda y se echó a correr. Nunca más volvimos a saber de ese idiota. No regresó a la escuela. Obviamente se hizo un desmadre, le empezaron a lavar los ojos porque le estaban quemando. Entonces se hizo un desmadre total ese día. Luego estuvimos en el salón viéndolo todo, ¿no? Se lo llevaron a los baños, que pinches baños no tenían agua. A la señora de la conserjería, pues a ver, préstenos agua para limpiarle los ojos a este chavillo. Entonces le lavaron como pudieron, le hablaron a la Cruz Roja. No me acuerdo si llegó la Cruz Roja o un maestro se lo llevó en su carro a la Cruz Roja. Y no manchen, un diario nos daban noticias de cómo estaba su hermano y su hermana que acababan de salir de esa primaria. Iban a ver, llegaban llorando y nos preguntaban si sabíamos dónde vivía ese güey, su hermano. Porque pues, quería madrearlo, güey, quería defender a su hermanito, ¿no? Porque yo me imagino que ese cuate tenía la misma edad que aquel pendejo. Pues ya se veía más grande. Pues no, en realidad nadie sabía de dónde vivía este idiota. Su abuelo no se paró, nunca en la escuela. No sé si le dijo y lo corrió, o ese güey se fue, o simplemente también a su abuelo le valía madre, no sabemos nada. Su mamá muy asustada, su hermana, su hermano. Tenía varios hermanos el güey, pero dos eran los más grandes. Nos decían que pues, posiblemente iba a perder la vista porque estuvo expuesto a la cal mucho tiempo en sus ojos. Fue horrible esa onda. Entonces ya cuando regresó a la escuela, después de tiempo, no lo sé, 2 semanas, un mes, no sé. Llevaba los ojos amarillos, quemados. Se veía muy mal, hinchados así. Como Malcolm cuando se limpia la cara con la hiedra venenosa. Que no podía ver, veía muy borroso y le estaban llore los ojos. Llevaba unos lentes. Luego le preguntamos, ¿qué onda, güey? ¿Estás llorando? ¿Te duele? Y me dice, pues sí me duele, güey, pero no estoy llorando, simplemente los ojos me salen lágrimas solos, güey. Ya nos enseñaba y no, se le veían muy feos sus ojos. Pero afortunadamente el compita no le pasó nada. Sigue bien, por ahí anda. En ese entonces tendríamos 9, 10 años. Ahorita ya tenemos 43. Y sí, son esas cosas que pasan en la escuela. Por culpa de pendejos, nada más le andan provocando males a otros que ni culpa tienen. Les digo que yo iba a doc a mi edad en la escuela, ¿no? Tendría 9, 10 años y iba en cuarto de primaria. Ese cabrón ya tenía como 16 años y apenas iba en cuarto de primaria. Y era un hijo de la chingada, con todos. Creo que hasta una maestra le tenía miedo. Y mejor renunció la maestra. Se le ponía el tú por tú a 1, a 2 maestros para pelearse, para agarrarse a madrazos. A nosotros nos pegaba, estábamos a merced de ese idiota. Hasta que hizo eso. Entonces brincó la barda y se largó. Yo lo vi, porque yo me asomé. Y se fue para abajo. Porque para donde se fue, yo creo que eran unos 20 metros. Ese güey se siguió derecho hacia una barranca y mi casa estaba hacia el lado izquierdo. Yo estaba muy cerquita a la escuela de mi casa, 5 minutos. Ya con el paso del tiempo, luego, pero este güey sí nos maltrató mucho. Nos maltrató muchísimo este cabrón. Ya con el paso del tiempo, iba yo ya a la prepa. De eso ya habrían pasado 2 años, 3 años, 5, como 6 años. Yo iba en la prepa, iba yo sentado y de repente se frena el microbús donde iba y le dice un güey, ¿qué onda, chofer? ¿Me das chance de dame un ray? No, así todo idiota. Y le dice el chofer, pues súbete, pero súbete hasta atrás. Pues órale va. Se sube y ¿quién creen que era? Era ese pendejo, todo drogado, en las famosas monas, todo apestoso. Volteé y me hormiguearon las manos, me dieron ganas de pararme y de ponerle en la madre ahí donde estaba sentado. Todavía volteé y me le quedé viendo al güey y sí le dije. El güey estaba entusado, así recargado, como sumido el güey en el asiento hasta atrás, con la madre esta en la mano. Y me le quedé viendo y no le quitaba la vista de encima al güey. Y hasta que me vio el güey, me dice, ¿qué onda? Le digo, ¿qué pasó, culero? Le digo, ¿sí se acuerda de mí, güey? Sí, nada me anda acordando de gente. Le digo, soy el chavillo al que le quitabas los 1,000 pesos por tu pinche pluma de tatuajes, güey. ¿Te acuerdas? Y me recorrí del sillón y me acomodé y me le quedé viendo fijamente al güey. Y nada más como que se acomodó el güey, se sentó. Y me dice, ¿qué onda? ¿A dónde vas? Le digo, que te valga madre, ¿a dónde voy? ¿Te acuerdas o no? Sí me acuerdo. Nada más me acuerdo que le menté la madre.
tampoco me iba a exponer, ¿no? Ya de más grande lo llegué a ver al güey en la calle, moneando. Pues lo atrapó el vicio. Lo atrapó, no sé, el güey se entregó solo, ¿no? Si así era con nosotros, así era con su abuelo, con los maestros. Pues ¿qué se puede esperar de un cabrón así? Pues nada bueno, ¿verdad? Yo creo que en un transcurso de 10, 15 años lo he visto como 2 veces. Pero por ahí anda el pendejo y es de aquí del barrio. Pero pues se cayó en las monas, en la droga. Luego esa pinche gente no termina bien, al final de cuentas. Y me alargué muchísimo. Pensaba hacerlo no tan largo, pero solamente quería contarles un poquito de esta historia que pasé en la primaria con este cabrón. Todo lo que nos hizo. Y al final pues, terminó muy mal este güey, ¿no? Ahorita estamos contando un poquito de historias de la escuela, ¿no? Aventuras, experiencias. Como esta. Hay unas muy chidas, unas alegres, hay unas... Los tristes, tengo unas historias tristes en la escuela, en la secundaria y en la prepa. Y como esta, que hoy le llaman bullying, que antes era carrilla. Pero esa madre nunca termina, ¿no? Por eso, eduquen bien a sus chavos, eduquen bien a sus hijos. Porque de la casa es donde salen estas actitudes. Para que nuestros hijos no estén... Valen sus hijos, yo no tengo, ¿no? Pero yo fui hijo, mi hermano es padre. A mí me hicieron... La pasé mal en la escuela unos años, ¿no? Yo no quisiera que mis sobrinos pasen por lo mismo que yo o que mis sobrinos sean los buleadores, ¿no? Es bien feo. Es bien feo ver a un niño que llega a la casa y no quiere comer, no se ríe, no se baña, no juega. Nadie sabe por qué y luego recibe malos tratos en la casa. Por lo mismo de que no se integra. Que a lo mejor uno no sabe el por qué, ¿no? Quizás el por qué está en la escuela. Es víctima de bullying. Y es muy feo. Sí. Atiendan mucho a sus hijos. Pregúntenles cómo están, cómo les va en la escuela. Si son alegres, si tienen amigos, si los tratan bien. Enséñenles a ser buenos niños. Digo, hay que cuidarnos todos, ¿no? En algún punto en la vida quizás todos necesitamos la ayuda de alguien. Muchas gracias, gente. Después les traeré algunas historias más de cosas que pasan en la escuela. Y déjenos un comentario chido a ver qué pasaron ustedes. Muchas gracias.